Buenos días y bienvenido Ricardo Ayón. Vamos a entrevistarlo por su poemario Húmedo tacto del fuego, una obra que nos ha sorprendido por la belleza lírica que usted hace gala, en realidad con un lenguaje inspirado, evocador, con verso libre, formato prosado, imaginación mitológica y exploración del insomnio y la vigilia. Usted se columbra como un peregrino de los abismos del alma. Cuéntenos sobre el origen que está muy bien relatado en la advertencia al lector y, y permítame leer las 3 primeras líneas. Dice así: práctica ingrata la de abandonar poemas en plaquetas, revistas o antologías sin saber cuál será su fin definitivo. Húmedo tacto del fuego es el desembarcadero de estos poemas. Buenos días, Gustavo. Muchas gracias por esta conversación y permitirme llegar al público con respecto a Húmedo Tacto del Fuego. Efectivamente, como has leído, este libro es la reunión de algunos poemas publicados en los fines de los años 90 y principios de los años 2000 en folletos, revistas, en antologías, y que no estaban puestos como un cuerpo orgánico, no estaban puestos como un libro en un solo volumen. Y a pesar de que estos poemas tienen más de 20 años, yo más bien publiqué, después de la escritura de estos textos, publiqué nuevos libros de poesía, y estos los fui dejando relegados porque no pensaba específicamente en que podían constituir un libro. Durante todos estos años fui haciendo una suerte de selección, obviamente también de trabajo de corrección, de afinar un poco más estos textos, estos poemas. Y esto que tú tienes en manos ya es la versión definitiva, y como te darás cuenta, son espacios, son historias, son momentos diferentes. Quizás todo el libro no guarda una unidad específica, pero al menos los acápites sí, ¿no? Hay acápites diversos que tú ya has leído y de lo cual podemos seguir conversando. Efectivamente, vamos a la primera composición, Pocas pulgas. Y permítame nuevamente leer algunos versos. Dice: la impaciencia, alma instalada a la diabla, jugo de furia, escándalo, rompe silencio, fuego. Las ratas carcomen su lecho, su vientre de tiempo para el hombre, para el tiempo. Metáforas muy bien logradas. Sí, esta primera parte denominada así, Pocas pulgas, es porque quizás a lo que aspiro es que estos se lean como una suerte de definiciones líricas de lo que son estas emociones, situaciones humanas, circunstancias, porque no solamente estoy hablando ahí de situaciones que tienen que ver con el sentimiento, sino también con actitudes humanas, ¿no es cierto? Y podrían definirse tal vez como una suerte de micropoemas. Algunos inclusive tienen no más de 2 versos, y tal como has leído, por ejemplo, este texto es muy breve y así todos tienen ese sentido. Estos poemas los escribí más o menos en el año 1995, intentando ser así, intentando la síntesis para las ideas que en esa época manejaba, ¿no es cierto? Entonces es lo que se ha conseguido. Reporte desde el muelle también nos remite a Chimbote. Y aquí me va a permitir leer el número 3. Dice así: el puerto metido en sus calles, el llanto surgido en la tierra, es cosa de ver desde arriba. Atravieso su pecho caliente, su respiro agotado, su hambre de luz, y aclaro las cosas. Este puerto, pobre costa erigida al apremio, y no lo digo en silencio, lo dejo estallar en los ojos. Es un poema que más o menos intenta narrar mi recorrido en esta ciudad que es mi lugar de nacimiento, el puerto de Chimbote. Cuando digo costa mirada desde arriba, bueno, o algo así, estoy parafraseando, lo digo específicamente porque mi casa en Chimbote queda en una suerte de médano, y desde ahí yo acostumbraba mucho a caminar, a hacer a pie el recorrido hasta el centro de Chimbote.
Entonces este poema se ha ido formando de ese modo, caminando, haciendo este trayecto y pensando en lo que es la ciudad o lo que era la ciudad en ese momento, ¿no? Y tú, como bien has leído, hay algunas líneas que intentan definir no solamente este recorrido, sino también lo que yo iba pensando acerca de él, pero también de la situación de Chimbote, que es un puerto que nunca ha terminado de definirse quizás. Es como una pequeña Lima, Chimbote, no llega a definir su identidad y siempre está como al apremio. Es una ciudad que se hizo un poco a la mala. Muchos decimos que en principio fue una especie de campamento de gente que llegaba a hacer dinero y recién empieza a definir una identidad. Eso es un momento, una suerte de fotografía de lo que era Chimbote en los años 90. Bueno, lo que has dicho también se refleja en la última novela de Arguedas. Así es. La tercera agrupación lleva como título Criaturas en el puerto. Y no vamos a dejar de decir que cada agrupación está presidida por una bonita ilustración. Bonitas ilustraciones la acompañan cada grupo. Y en estas Criaturas en el puerto voy a leer el primer verso, el primer párrafo de Rumores de la orilla. Dice así: esta noche hablo quedo para los pocos. Temo al hombre, Dios mío. Esos poemas, me parece que son 6 o 7 poemas, le doy voz a los elementos que conforman la bahía de Chimbote, ¿no? Está la orilla misma, está el muelle, están las fábricas harineras, están las embarcaciones. Si te das cuenta, son los elementos que conforman la actividad pesquera. La actividad pesquera hizo mucho daño en Chimbote. Tenemos una contaminación de la que va a ser muy difícil librarnos. Es una contaminación de años, tanto del mar como de la misma naturaleza que cerca al mar de esa parte de Chimbote, que es el muelle, que es el malecón. Y entonces intenté darles voces a estos elementos, inspirado en un libro que leí en esa época de Fernando Savater. Esta forma, en el libro de Fernando Savater, él da voz a personajes literarios, como el Quijote de la Mancha, etc. Y en cambio yo le doy voz a los elementos o personajes de la bahía. Y déjame hacer un acápite más. Has mencionado las ilustraciones. Las ilustraciones son también de esa época, son también de ese tiempo y pertenecen al artista plástico Aquiles Rondán, quien ha cedido muy amablemente estas acuarelas. Son acuarelas originales, esos son los colores originales de estos dibujos, de estas ilustraciones, y me pareció que estaban muy bien hechos, me parecía que hasta habían sido hechos como para el libro, así que pedí permiso al artista y me lo cedió muy amablemente. La siguiente agrupación se llama Voz, que es de la lluvia. 6 poemas en el Callejón de Guaylas. Está dedicado a nuestro ilustre y común amigo Macedonio Villafán Broncano, que ayer le comuniqué por el WhatsApp, le saqué fotos y está muy contento y quiere con prontitud comunicarse con nosotros. En esta parte, en este grupo, hablas del nocturno hacia Centenario y hay un primer verso muy interesante que lleva como título Apología para el Valle de los Muertos. Número 1 dice: aún estoy acá, imito en el canto del tormento, finito en el canto de tormento, donde la muerte es modelo del espanto en los jardines y el mal le ambiciona utilidades al verdor del llanto. En 1995 residí todo el año en esta ciudad, en Huaraz, donde fui a trabajar, pero obviamente estuve permanentemente en los diferentes pueblos y ciudades, localidades del Callejón de Guaylas, por el mismo trabajo o también por pasear y conocer. Y este poema o este fragmento de poema que acabas de leer, está dedicado al camposanto de Yungay, donde, como bien sabemos, hubo un enorme alud en el año 1970, como consecuencia del terremoto, que hubo también ese mismo día. Entonces, cuando yo estuve ahí, viví un momento exacto en que había una especie de, no sé si de llamarla protesta o reclamo, porque querían cobrar el ingreso para ver este lugar. No sé al final cómo se definió, quizás ahora sí se cobra, no lo sé, pero eso era, ¿no es cierto? Entonces es una especie de reclamo ante esta situación, pero de paso también hablo un poco de que hay que respetar la memoria de los muertos, ¿no? Y por ahí está definido. Y el resto de poemas de esta sección también son un resultado de mi camino, de mi vivir,
y hay lugares como el río Quilcay, el puente Quilcay, la misma ciudad de Huaraz, la lluvia, la naturaleza, la geografía, todo está enfocado ahí, escritos en el año 1995. Ahora sigue un grupo del que realmente es de mi mayor gusto. Se llama Nostalgia por Chimbote. Aquí se reúnen varias composiciones. Agradecido por tu bendición. Todavía no anochece en Lima. En un tiempo de vientos sosegados. Y el que más me ha encantado, Mi Casa. Sí, muy logrado los versos de Mi Casa y quiero que me permitas que algunas estrofas las lea. Dice: Mi casa. Mi casa. Mi pequeña casa al norte de las dunas. Yo no llego a ella si dejo de soñar. Mi casa es un respiro en la penumbra y su humedad es clara si el sueño es mi único destino. Vivir lejos de ella, vivir sin su hondura de cascadas, es morir sobre el silencio de la balsa apasionada. Porque mi casa es como el mar, en ella duermen los veleros del desierto y los faros de la tarde. Realmente hermoso, bello, bello. Y sigue la cosa, y sigue. Yo he subrayado, he puesto en esferas los versos y quiero terminar porque hay muchos más. Pero para no copar el discurso, digo, voy a leer el último que me gusta. Dice: ahora llego hasta mi casa, en una nave tejida en la tristeza. Ahora llego a ella porque no dejo de llorar. Muchas gracias, Gustavo, gracias por tu comentario. Sí, este poema está escrito ya desde mi situación, desde mi ubicación aquí en Lima, y después la plasmación de la memoria hecha sentimiento, ¿no es cierto? Es la plasmación de la nostalgia, de la melancolía, de estar extrañando todo el tiempo viviendo aquí en Lima, el puerto donde nací, y todo visto desde mi casa, ¿no? Todo visto desde ese lugar al que vuelvo permanentemente, encuentro a mi madre y tengo tantos recuerdos de mi niñez. Eso está presente ahí y yo creo que va a quedar en este poema de modo imperecedero. Ahora, en este poemario que ha sido un acierto recopilarlos, lo cierras con la composición Húmedo Tacto del Fuego, donde también se acompaña con una muy oportuna ilustración de carácter amoroso y además el texto es amoroso y que le da nombre a todo el libro. Sí. Húmedo Tacto del Fuego. Y solamente voy a leer, miren ustedes, me tumbo sobre el cerro verde, ella se vuelve agradeciendo, sin querer detener el viento. ¿Qué forma de sostener este hogar? Aprovechando la luz impalpable. Y aquí el primer verso, la primera estrofa de Aprovechando la luz impalpable, dice así: aprovechando la luz impalpable, que borbota como leve respiro, tiendo mis pobres papeles sobre las nalgas vencidas de mi mujer, y escribo que su propia grupa dormida es blanda mesa de cuero, donde dejo morir mi silencio. Sí, son poemas que intentan tener un corte erótico, una situación de ese tipo. Son experiencias con momentos íntimos de mi vida. Y como dices tú también, eso no quita que tengan una intención amorosa, ¿no es cierto? Idílica. Entonces, mezclo un poco ahí situaciones íntimas, manifestadas en forma de poesía, pero también donde expreso sentimientos que yo no quiero que sean tan fuertes, sino que sean suaves y que sean sutiles. Efectivamente, su producción se caracteriza por una sutileza, hasta podemos decir por candidez, una candidez que coincide con su producción cuentística para niños. ¿Ah, sí? Y me voy a permitir anteponer ante su rostro para que el público vea la producción que tengo por lo menos en mis manos, que no es prolífica, no me ha dado usted todas sus obras, pero al menos tengo 3. Por ejemplo, Húmedo Tacto del Fuego, una bella presentación. Un cometa azul. Una cometa azul. Una cometa azul, que la cual le hice también en su oportunidad una entrevista. Y Andanzas del gato Luigi. Muy hermoso este cuento. Andanzas del gato Luigi. La pregunta que puede quedar pendiente es: ¿usted interviene en el diseño de las carátulas? No, para nada. Tenemos un diseñador. Si te fijas, los libros, 2 de los 3 libros que has mostrado son de mi editorial, son de mi sello. En la editorial yo trabajo
principalmente en el texto, en el contenido, en los interiores del libro. Pero todo lo que se refiere a diseño se lo dejo en manos de una persona que ha estudiado, que conoce el tema, y lo que sí a veces le propongo son las ilustraciones. Por ejemplo, en Andanzas del gato Luigi, la ilustración, la del gatito que aparece en la carátula, es de mi hija. Ella lo ha hecho, entonces quedó muy bien junto con el diseño complementario que hizo este amigo que es el que se encarga del diseño del libro. Bueno, felicitaciones para su hijita, que es muy buena dibujante. Sí, sí, claro que sí. Ahora tiene usted las cámaras para que se despida de su público, no sin anunciar qué nos espera de su siguiente pluma. Muchas gracias, Gustavo. Bueno, agradecerte a ti, principalmente por la oportunidad de conversar acerca de Húmedo Tacto del Fuego. El libro ha salido recién hace menos de un mes. Estoy presentándolo, todavía he hecho una presentación en Chimbote, luego una feria en Salamanca, y pienso llevarlo nuevamente a Chimbote, pero ya no específicamente ahí, sino a una feria en Nuevo Chimbote. Y así, que el libro camine, porque la mejor manera de que los libros se conozcan es que viajen junto con uno. ¿Qué viene a continuación? Estoy trabajando a la par un libro de cuentos, pero ya para adultos, ya no ingresar tanto en el mundo infantil. Es una suerte de cuentos basados en mi experiencia como escritor, pero ya no crónicas ni testimonios, sino específicamente literatura, cuentos. Eso es uno, y lo otro es una novela que tengo relativamente avanzada sobre mi experiencia en la Universidad de San Marcos como estudiante. Viví los últimos años de los 80, los primeros años de los 90, una época convulsa, donde, como bien sabemos, Fujimori ganó las elecciones y luego toma el poder, y ya, como sabrán los estudiantes, pues nunca se quedan de brazos cruzados, y todas esas experiencias dentro de la universidad las viví directamente, y el libro intenta relatar un poco esas experiencias. Ricardo Ayón, muy agradecidos por su testimonio. Felicitaciones nuevamente y lo esperamos para su siguiente contribución. Muchas gracias.